Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Alusiones, imágenes y símbolos. Lección número 12 para el sábado 21 de junio de 2025. Precursores. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un privilegio poder estar aquí compartiendo las lecciones de este segundo trimestre y compartirlas con ustedes. La verdad que ustedes son los que nos han motivado para que podamos seguir adelante con este hermoso ministerio. Como siempre, su servidor Néstor Salguera. Igualmente su hermano César Vargas. Bueno, agradecidos con Dios, Néstor, porque hemos llegado a la lección 12 ya. Lección número 12, y esta lección está, hermanos, buenísima, porque tiene que ver, César, con lo que hemos aprendido y lo que vamos a enseñar, ¿verdad? Así es, al igual que las lecciones que estudiamos la semana pasada de Ruth y Esther, tenemos otras que están en el Antiguo Testamento, pero que esos nos dan señales o acontecimientos que se van a repetir en el final de los tiempos. Bueno, recuerden que estamos aquí para aprender, todos estamos aquí aprendiendo en esto, y eso es bueno que pongamos, ¿verdad?, de nuestro interés, de nuestra parte para poder aprender. Recuerden también que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de Elena G. de White, y el consejo, César, en esta semana lo encontramos en la página 40. Dice de la siguiente manera: cuando los maestros de la escuela sabática hayan enseñado las lecciones de la revelación eterna, su obra apenas ha comenzado y no deberían cesar en su labor hasta tener evidencia de que los preceptos del cielo no solo han sido asumidos intelectualmente por el alumno, sino que se hayan escritos en el corazón. ¡Qué maravilloso! No solo basta, César, el que tú le enseñes a un alumno acerca de los preceptos del Señor, sino que nuestro trabajo, según el consejo, es que ellos puedan vivir esos preceptos y tenerlos en su corazón. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, hay que darle seguimiento en su crecimiento dentro de la escuela sabática, de manera que ellos también puedan vivirlo, ¿no? No solamente escucharlos o aprenderlo de memoria, sino también vivirlo. Así es. Bueno, quiero también, César, enviar unos saludos a la iglesia de Corinto. Aquí en la iglesia de Corinto, nuestro hermano Steven, es el primer anciano de esa iglesia. Un saludo, hermano Steven, Dios te bendiga. También a nuestra hermana Alejandra Bustamante. Ella ahora está siguiéndonos la programación, y un saludo para ella. Que siga adelante, hermana. Y alegres porque nos está, ¿verdad?, también apoyando en cuanto al estudio, porque eso es lo importante. También quiero saludar a la iglesia de Camino de Fe, allá en El Pellizco. El sábado pasado estuve allí, una iglesia muy bendecida. Y un saludo para nuestro hermano Cándido allí, que está de líder. Y la verdad que todo esto lo hacemos con el único propósito de que todos podamos aprender y de poder interactuar más en lo que es el sábado en la escuela sabática. Así es, que todos nos podamos animar para tomar parte, y en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿verdad? Así es. Bueno, entramos entonces a la lección número 12 y tiene como título, César, Precursores, ¿verdad? Para el sábado 21 de junio de este año 2025. Así que los voy a invitar, hermanos, para que podamos orar. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias por las bendiciones, oh Dios, por la oportunidad que nos das de poder seguir de pie en este día, oh Dios. Gracias porque nos has cuidado. Gracias porque tus bondades, oh Dios, las hemos visto a cada momento. Pedimos, oh Dios, de manera muy especial que tu Espíritu Santo sea instruyéndonos, llenándonos de sabiduría, y que podamos compartir, oh Dios, con gozo estas lecciones que hemos recibido con nuestros hermanos y amigos, oh Dios. Bendice a todos y cada uno de los que nos ven, oh Dios. Sustenta, oh Dios, suple nuestras necesidades, por favor, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. César, el texto para memorizar lo encontramos en el libro de 2 de Timoteo 1:7. ¿Puedes compartirlo?
Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Qué maravilloso. ¿Sabes? Analizando este versículo, César, yo he llegado a la conclusión de que Dios no nos da miedo, sino que nos da fuerza para enfrentar los desafíos. El amor para conectarnos también con los demás y también que podamos tener la disciplina, porque dice dominio propio es de disciplina. Entonces, para que podamos ser disciplinados. Qué maravilloso. Yo creo que Dios es a lo que más anhela, es que no le tengamos temor, de miedo, sino que podamos tener una relación de confianza con Él, ¿verdad? Bueno, básicamente el apóstol Pablo está citando lo que es el fruto del Espíritu Santo, Néstor. Así es. ¿Verdad? A tener gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Todo esto, ¿verdad?, nos ayuda a poder proclamar el mensaje. Amén. Como Dios nos ha mandado. Así es. Bueno, esta semana te daremos dos historias interesantes, por lo menos, que prefiguran acontecimientos finales. ¿Qué nos enseñan estas lecciones de las cosas que van a suceder más adelante? Tenemos en primer lugar en esto la historia de los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Así es. Registrada en el capítulo 3 del libro de Daniel. Y es una historia muy, muy buenísima. Creo que una de las historias, César, que nos ilustran cómo será el tiempo del fin en cuanto al remanente, ¿verdad? Y donde la confianza en Dios, familia, queda exaltada, ¿verdad? Cómo la intervención de Dios se hace real en la vida de todo aquel que cree, ¿verdad? Adora y depende del Dios vivo, ¿verdad? Así es. La otra historia que vamos a ver tiene que ver con la iglesia primitiva, ¿verdad? La experiencia de los primeros cristianos. Y ambos ejemplos ponen de relieve un valor extraordinario y contienen claves para disfrutar de paz espiritual aún en las circunstancias difíciles. Esto es lo que vamos a aprender esta semana. Bueno, Jesús dijo una y otra vez, ¿verdad? Nos dijo, no temas. Y esa es una de las palabras favoritas de Dios, no temas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que el temor, César, se hace ausente cuando Cristo está en tu vida. Amén, ¿verdad? Así es. Se aleja. Dice ahí, es importante recordar que el centro de la profecía es Cristo. Es Cristo. Así es. Y que debemos por ello ser capaces de escuchar ese mismo mensaje del Señor en las escenas proféticas de los momentos finales de la tierra. Como dijo a sus discípulos, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Según Juan 14:1. En otras palabras, aunque los eventos de los últimos días serán difíciles para quienes desean permanecer fieles a Dios y leales a Dios, debemos verlos con esperanza y no con temor, no con... Ay, hay gente que dice, ay, yo no quiero estar para ese día, yo quiero que Dios me lleve a descansar. ¿Has escuchado? Creo que claro. De nuestra iglesia hemos escuchado esa frase, ay, o sea, que Señor, ojalá y que el Señor me lleve a descansar temprano para no estar ahí. Cuando se le quiere llevar dice que no. Sí. Bueno, la verdad es que debemos confiar en que Dios, como sostuvo a estos personajes en la edad antigua, lo va a hacer también con nosotros. Así es. Porque Dios ha prometido estar siempre con cada uno de sus fieles seguidores y servidores. Bueno, domingo 15 de junio, César, Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. ¿Verdad? Es importante que nosotros entendamos que la historia nos da, César, una evidencia de que las profecías de Daniel 2 han sido cumplidas a como Daniel pudo revelárselas al rey Nabucodonosor, ¿no? Así es. Daniel capítulo 2, ¿verdad? Es una de las profecías más poderosas de la Biblia. Casi 6 siglos antes de Cristo, el profeta expuso la historia del mundo desde la época de Babilonia, a través de Medo-Persia, Grecia y Roma, y hasta la fragmentación de esta en lo que hoy se conoce como las naciones europeas. De hecho, la profecía dijo de estas naciones europeas que se iban a mezclar, ¿verdad? Pero no se van a unir. No se van a unir, porque recordemos que el último elemento que se menciona, César, era el hierro con el barro, y eso no se puede mezclar. Así es. ¿Verdad? Y tan ciertamente en la historia se han registrado muchos casamientos, ¿verdad? Bodas entre
entre estas grandes realezas. Sin embargo, hasta el día de hoy ha sido imposible la Unión Europea. Y tenemos un ejemplo. Bueno, la monarquía británica se llamaba Casa de Windsor, un nombre inglés. Sin embargo, esa designación es relativamente reciente, ya que data de 1917. Antes de eso, la familia se llamaba Casa de Sajonia, Coburgo y Gotha. Un nombre claramente alemán. Ahora, alemán e ingleses, ¿verdad? Pero muchos miembros de la realeza británica, al mezclarse por medio de casamiento, eran parientes consanguíneos de los alemanes. Sin embargo, esos lazos de sangre no bastaron para mantenerlos alejados de la guerra, ya que durante la Primera Guerra Mundial en un intento de desvincularse de sus odiados enemigos, cambiaron su nombre por la Casa de Windsor. Es decir, no llegaron a prevalecer juntos. Ya Dios había profetizado, ya Dios les había mandado de que no iban a poder unirse. Así es. En el Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿verdad? Una estatua hecha de varios metales, ya lo hemos estudiado anteriormente. Y esta estatua lo que simboliza es una secuencia de reinos. Así es. Daniel le dijo, tú eres esa estatua, tú eres esa cabeza, luego vendrá un reino inferior a ti, y así sucesivamente hasta que se hizo la división de los 10 reinos en las naciones europeas. César, y me llama la atención cómo es esta sucesión de reinos. Si tú te fijas, yo sé que ya te diste cuenta, pero me llama la atención porque dice que la sucesión siempre, en todos los casos, algo más fuerte sustituye al más débil. Y en este caso no. En este caso el débil va, o sea, el fuerte va siendo destronado por el débil, y otro más débil viene y destrona al medio débil, por decir así, y va o sea, en vez de ir para arriba, va en decadencia. ¿Verdad? Qué interesante. Ahora, en resumen, el sueño de Nabucodonosor fue una profecía que revelaba la sucesión de grandes imperios, como tú lo decías, pero terrenales. Pero también, César, también nos da, nos da la revelación del reino, ¿verdad? O el establecimiento y la victoria del reino divino, es decir, del reino de Dios, que será por la eternidad. Así es, todas las profecías en Apocalipsis, profecía apocalíptica de Daniel, siguen la base establecida en Daniel 2. O sea, esas profecías anuncian una serie ininterrumpida de imperios desde la antigüedad hasta el fin de la historia, incluyendo nuestros días. Este enfoque o interpretación es historicista de la profecía, surge de los textos mismos y es crucial para comprender los acontecimientos de los últimos días, particularmente los descritos en Apocalipsis. O sea, la mejor manera de interpretar este asunto es a través de la interpretación historicista, porque la misma Biblia así lo enseña. Así es, y es la mejor que podemos. Hay gente que dice, bueno, hay algunos que piensan que esto es futurista, en el futuro, ¿verdad? César, la pregunta que dice, ¿cómo demuestra Daniel 2 que Dios no solo conoce el futuro, sino también tiene en última instancia el control de este, ¿verdad? Bueno, número 1, la revelación del sueño olvidado. Es algo impresionante, ¿verdad? Vemos cómo Dios tiene ese control. Número 2, la precisión de la profecía historicista. Número 3, el levantamiento del reino de Dios. Y por último, yo marqué la soberanía de Dios sobre los reyes y reinos, al final. Exactamente, yo había marcado el versículo 21, donde dice, Dios es el que quita reyes y pone reyes. Amén. Y el versículo 37 dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Señor, Dios del cielo, te lo ha concedido. Te lo ha dado el reino, el poder y la fuerza y la majestad. Así es. O sea, si estás ahí es porque Dios quiere. Así es. No es porque tú tienes poder, méritos y eres grande, ¿verdad? Bueno, lunes 16 de junio, y aquí entramos, César, a lo que ya nosotros tenemos que entender que va a ser en nuestros días, ¿verdad? Dice la adoración de la imagen. Nabucodonosor no solamente hizo la estatua como le había dicho Daniel, sino que todita la hizo de oro. Y no solo eso, sino que ordenó que todos tenían que postrarse en esa estatua, ¿verdad? Es interesante porque Nabucodonosor vio la imagen del sueño. Sí. Daniel le dijo que era de varios metales, ¿verdad? Comenzando por el oro, luego la plata, el bronce, el hierro y el barro, ¿verdad? Pero Nabucodonosor dijo, no,
si estas cosas significan reinos, entonces Babilonia va a estar hasta el fin del mundo. O sea, estaba cambiando o quiso cambiar el calendario del Señor. Así es. Los tiempos, como dice nuestro Señor Jesucristo. Porque en Daniel capítulo 7 dice que el anticristo, la persona esta, ¿cómo le llaman? Este poder, iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Entonces, cuando habla de cambiar los tiempos, está hablando de cambiar el orden que Dios le ha dado. Y esto lo está demostrando Nabucodonosor. Dios dice que vendrá otro reino, no es cierto. Babilonia va a ser eterna. Va a permanecer por todas las edades. Y me llama la atención porque recordemos que Nabucodonosor, César, se enfocó solamente en la pieza que es más cara en ese entonces, bueno, y que es todavía, ¿verdad? El oro. Y él dijo, ¿cómo? No, tiene que ser toda de oro. Lo que pasa es que el oro lo representaba a él. Lo representaba a él. Entonces él dice, no, Babilonia es tan grande que nadie la va a derrocar. Así es. Y ese fue el pensamiento erróneo que él tuvo. Lee Daniel 3, 1 al 12 y dice una pregunta. ¿Qué implica el hecho de que la estatua fuera solo de oro y que el rey exigiera que se la adorara? Bueno, como tú decías, la estatua simbolizaba o representaba el poder y la gloria del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Al exigir que la gente, César, la adorara, el rey entonces se estaba poniendo en lugar de Dios, ¿verdad? Eso es importante. Y exigiendo una lealtad absoluta para él. Y eso es peligroso. Y por eso el Señor vino y tuvo que interceder y le dijo, bueno, vamos a ver si es cierto, pues, como que, ¿verdad? Así es. Y bueno, en algunos aspectos Nabucodonosor muestra características similares a las de Lucifer, ya que era ambicioso, era engreído y tan orgulloso que se atrevió a rebelarse abiertamente contra la autoridad de Dios. En otros aspectos, por supuesto, hay marcada diferencia. Nabucodonosor aceptó finalmente al Dios verdadero y es probable que lo encontremos en el reino. Qué tanto desafío. Así es. Sí, porque recordemos que el capítulo 4 de Daniel, César, fue escrito por él. Así es. ¿Verdad? Y él, ahí al final de ese capítulo, que se lo dejamos de tarea, él describe toda su conversión, por decir así, cómo Dios lo encontró, o lo que tuvo que hacer Dios para llamar su atención, ¿verdad? Dios siempre, familia, va a utilizar métodos, va a utilizar siempre lo que esté, ¿verdad?, que pueda llamarnos la atención. Y Nabucodonosor, pues, gracias a Dios, pues, alcanzó misericordia. Dice, lee Daniel 3, 17 y 18, las desafiantes palabras dirigidas por los 3 jóvenes hebreos al rey. ¿Qué nos enseña esto? ¿Verdad? Bueno, número 1, César, nos muestra valentía. Número 2, nos muestra fe. Porque los 3 jóvenes dijeron al rey que su Dios era capaz de salvarlos del horno. Esto nos enseña la importancia de ser fieles a Dios y a nuestras creencias, a lo que hemos creído. Es importante eso. Incluso frente a la presión, porque eso era algo bien grande, César. O sea, toda la gente de Babilonia está viendo que 3 jóvenes hebreos no se están postrando y están desafiando a la autoridad del rey. Imagínate. Bueno, recordate que en esa ocasión está la crema innata, por decir así, del imperio. Sí. Estaban los sátrapas y los gobernadores. Y bueno, ellos debían su cargo al reino, ¿no? Eran trabajadores del Estado, por así decirlo. Pero cuando ellos son enfrentados por el rey, yo creo que la situación más o la característica más grande acá es la lealtad. La lealtad. Ser leales a Dios, esté a favor o está en contra mía, porque no depende si me parece, así es, sino de lo que Dios pide para mí. Amén. Nosotros somos leales realmente cuando lo somos cuando nadie nos ve, ¿verdad? En este caso ellos podían simular que medio se arrodillaban, ¿verdad? Como decimos aquí en Nicaragua, hacer la mueca. Hacer la mueca, que estaban haciendo eso y ya. Pero el asunto está en que ellos eran gobernadores y los ojos del universo y del mundo entonces estaban sobre ellos. Así es. Imagínate que de pronto estuviera siendo transmitido por canales de televisión y ves a los líderes de la iglesia haciendo eso. Los demás hermanos van a creer que es permitido hacerlo. Así es, y que ya están, digamos, están en apostasía,
¿verdad? También. Entonces es importante. Piensa en lo fácil que habría sido, como tú decías, César, para estos jóvenes buscar una excusa para decir, bueno, está bien, pero ¿no sería acaso una muestra de fanatismo dejarse quemar vivos por no ofrecer una simple reverencia? ¿No podrían haber fingido, como tú dices, César, inclinándose para ajustar su calzado mientras oraban a Dios? Como amarrándose los cordones de los zapatos, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios estaba pendiente de ellos, César. Estaba viendo, ¿verdad? Y algo que yo quiero mencionar en esta hora es que ellos ya estaban, César, seguros a quién les servían. Y el Espíritu de Dios fue el que les dio a ellos ese poder para poderse mantenerse de pies y poder decir, nuestro Dios nos salvará. Y aunque no nos salve, no nos vamos a arrodillar delante del estatua. Claro, ellos tenían ¿cómo te digo? Una relación tan estrecha con el Señor, que sabían que su vida estaba gobernada por Él. Ellos le habían aprendido a ser fieles a Él desde pequeño. Así es. Y ellos sabían que Dios era capaz de salvar, pero también entendían que Dios es soberano. Así es. Y si Dios decidía dejarlos quemar, pues ellos también iban a aceptar porque esa era la voluntad del Señor. Y por eso nosotros, familias, tenemos que tener cuidado cuando queremos condicionar a Dios. A veces pensamos, ay, estoy enfermo, Señor, si tú me curas, yo te voy a servir. El Señor, como tú dices, es soberano. Si te cura, sigue siendo Dios. Y si no te cura, sigue siendo Dios. Así es. No es porque tú le estés diciendo, ay, Señor, si tú me libras de esta enfermedad, yo te voy a servir. No, tenemos que tener mucho cuidado. Y los jóvenes dijeron, si le servimos al Señor, nos quemen o no nos quemen, es nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que aprender en este día. César, en la parte de abajo dice, ¿cómo podemos evitar las racionalizaciones que comprometen nuestra fe? ¿Qué dice el siguiente texto acerca de una tentación similar? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo más será injusto. ¿Okay? Es lo que te decía, es una cuestión de relación, es una cuestión de experiencia. Porque estos muchachos no decidieron hasta ese momento ser fieles. Ellos ya habían hecho y cada día hacían el voto de renovar su pacto con el Señor. Amén. Recuérdate que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y de ahí comenzó el hombre a progresar, ¿no? Espiritualmente. Sí. Pero tuvo que haber una decisión en un momento de su vida. Y esto también, estos muchachos la debieron tener en algún momento, de decidir ser fiel a Dios, le vaya bien o le vaya mal, sabiendo que Dios tenía el control de todo. Así es. Yo creo que esto nos enseña, familia, a nosotros que si nosotros valoramos la fidelidad en las cosas pequeñas, Dios nos va a ayudar a que también podamos valorar la fidelidad en las cosas grandes. Es que es lo que dice un pensamiento, más o menos así parafraseado, que son las cosas pequeñas las que van moldeando tu carácter. Así es. Pero que tu carácter se manifieste en las cosas grandes. Pero ya ha sido edificado por las pequeñas. Amén. Así que, familia, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho también será, ¿verdad? Bueno, pasamos al martes 17 de junio, César. Otra imagen y la orden de adorarla. Así es. Y aquí ahora nos trasladamos al remanente, ¿verdad? Al remanente de este tiempo. Ok. La conexión entre Daniel 3 y lo que Apocalipsis enseña acerca de los eventos finales, ¿verdad? Adorar la imagen o morir, así como fue en Daniel 3:15, lo hace y lo será porque está en el futuro, Apocalipsis 13:15. Así es. Tenemos que entender que nosotros, todo esto, o esta batalla, esta lucha que tenemos, es por adoración, nada más. ¿A quién debemos darle nuestra adoración? ¿Verdad? Apocalipsis 13, como tú mencionabas, habla acerca de la adoración que se le ofrecía a ¿quién? A la bestia. Y nosotros tenemos que tener en mente que podemos ser parte también, si descuidamos nuestra relación con Dios, si descuidamos nuestra adoración a Dios, podemos ser parte de los que adoran a la bestia y dicen, grande es la bestia, ¿verdad? Así es. Apocalipsis 13 habla de dos bestias. Una que ya está en el pasado, su gobierno fue en el pasado, ya hablamos de 1260 años, pero está la segunda bestia que surge después de esto, y que va a tener un papel importante en nuestra historia, y que le va a devolver el poder a la primera bestia. Así es. Entonces se va a levantar una imagen. No es una estatua como la de Nabucodonosor, que era física. Esta será una estatua
simbólica, por así decirlo. Simbólica. Pero el principio es el mismo. Adorar lo que Dios dice, obedecer lo que Dios dice, o obedecer lo que el hombre establezca. Así es. Bueno, dice aquí, lee Apocalipsis 13, 11 al 17, Apocalipsis 14, 9 y 11 y 12, Apocalipsis 16, Apocalipsis 19, ¿verdad? Y Apocalipsis 24, y hace una pregunta. ¿Qué contraste hay aquí y qué implica un conflicto entre los mandamientos de Dios y los del hombre? Bueno, al leerlo, César, yo pude descubrir que estos pasajes del Apocalipsis describen una lucha entre el bien y el mal. Por un lado están, ¿verdad?, los que obedecen a Dios y guardan sus mandamientos. Y por otro lado, bueno, que representan la verdad, sobre todo la verdad y la vida eterna. Y por otro lado está la bestia y su marca, que simboliza el engaño y la muerte. Entonces es lo que tú estabas mencionando. No es una imagen literal, pero sí es simbólica. Entonces nuestra adoración tiene que tener, digamos, toda nuestra adoración debe de estar en aquel que creó los cielos y la tierra. Así es. Y el contraste es claro, César, ¿verdad? Es claro. O seguimos a Dios y su mandamiento, o nos vamos detrás de los engaños de la bestia y de su imagen. Recuerden que el asunto es, como decíamos, adorar lo que Dios dice y estableció en su palabra, o hacerle caso a lo que la ley, el hombre establezca. Así es. ¿Verdad? Como asunto de adoración. Y por eso es que los muchachos estos de Daniel 3 no se arrodillaron, porque no solamente eran una simple doblar sus rodillas, sino una adoración de comprometerse, ¿cómo te digo? Y que indicaba, ¿no?, a quién eres leal. Así es. Y esto, de este último tiempo, hablamos de obedecer a Dios y su palabra, o obedecer lo que el hombre determine que debe hacerse. Así es. Aún en contra de nuestra propia vida, aún en contra de nuestra libertad, porque la situación va a ser difícil. Apocalipsis 13 dice que no vas a poder ni comprar ni vender, y que también serás perseguido por no adorarla. A menos de que renuncies a la fe que tú tienes en Dios, ¿verdad? Y aceptes, como dicen, la marca de la bestia, ¿verdad? Mira lo que dice ahí en el último párrafo del día martes. Adorar no significa únicamente o necesariamente inclinarse ante una imagen, lo que estábamos diciendo, y ofrecerle incienso. Adoramos aquello a lo que en última instancia le somos leales. Así es. Al final, nuestra adoración, César, tiene que estar determinada a quién se la vamos a dar, ¿verdad? Es que solo hay dos opciones. Jesús dijo, ¿estás contra mí o estás en mi contra? Estás en mi contra. No hay más. Así es. Fíjate que me llama la atención porque en Romanos 1, 18 al 25, pude entender de que Pablo está describiendo cómo la humanidad, César, se aparta de Dios y comienza a adorar de manera similar, como en Apocalipsis 14, ¿verdad? 14, 9 al 10. Bueno, ahora, se advierte también sobre la ira de Dios. Es una advertencia sobre aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Ahora, nosotros tenemos que entender de que Mateo 12:30, como dice aquí César, que es lo que tú estabas diciendo y que no está contra mí, dice, en ambos pasajes la adoración se presenta como una cuestión de lealtad. ¿A quién debemos elegir servir? ¿A Dios o algo más? ¿Verdad? Es que si no estás con Dios, tú puedes decir lo que digas, estás en contra. Así es. No hay término medio. Y por eso a veces nosotros decimos, ay, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Has escuchado que te dicen que no sé cuál es la iglesia verdadera? Hay un montón de denominaciones religiosas, pero aunque usted vea miles de denominaciones, la Biblia te va a indicar cuál es la que tiene un acercamiento más bíblico, por decir así, ¿verdad? Sobre lo que hace en la voluntad de Dios. Así de es. lo que Dios pide. Día miércoles 18 de junio, César. Así es, la persecución a la iglesia primitiva. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento contienen ejemplos de precursores de los acontecimientos finales. La vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo. Primero fueron odiados por muchos de sus propios correligionarios, quienes los consideraron una amenaza para la fe de Moisés. También se enfrentaron a la ira del pagano imperio romano. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores, y el paganismo previó que, de triunfar el evangelio,
sus templos y sus altares serían derribados. Por lo tanto, reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se encendieron los fuegos de la persecución, dice el libro Conflicto de los Siglos, página 43. Así es. Bueno, eso es algo que nosotros, César, tenemos que entender. Como decía al comienzo, la vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo, ni tampoco lo será para nosotros en este siglo. Así es. ¿Verdad? Recuerden que acá, en el libro de Hechos capítulo 12, Pedro fue apresado simplemente por predicar el Evangelio. No le hizo mal a nadie. Uh-huh. Los judíos querían que él callara y no predicara acerca del Jesús resucitado que ellos mismos habían ejecutado. Y entonces comenzó la persecución. Ahora, la suerte de los discípulos no es la misma. Por lo menos Santiago fue decapitado en cuanto fue apresado por Herodes. Luego Pedro fue apresado para ser la siguiente víctima, pero dice ahí que milagrosamente fue salvado por un ángel. Así es, como tú dices, no todos tuvieron un fin similar, algunos antes, otros después, pero fue diferente. Por ejemplo, el apóstol Juan. Sí, pero fíjate que está hablando de Hechos capítulo 12, versículo 1 al 19, cuando Pedro está preso. Me llama la atención que él sabía que lo querían matar, pero él estaba bien dormido. Despreocupado. Sí, tranquilamente se durmió junto con los guardias, como que no era con él. El ángel tuvo que tocarlo. Oye, levántate, vámonos. Sí. Así que la confianza, ¿no?, que Pedro tenía, sabía que su vida estaba en las manos del Señor y que Dios haría lo necesario si era para salvarlo, o que si le tocaba también entregar su vida, pues estaba dispuesto a hacerlo. Así es. Bueno, me gusta la pregunta que hace. Dice, ¿qué elementos de esta historia podrían prefigurar los acontecimientos de los últimos días? En Hechos 12, 1 al 19, como tú dices, César, se narra la persecución de la iglesia primitiva por parte del rey Herodes, y vemos cómo Pedro es encarcelado, pero librado milagrosamente por un ángel. Pero también vemos que Herodes sufre, ¿verdad?, un juicio divino. Y algunos elementos que podrían prefigurar los últimos días son la persecución, la intervención divina, que eso es lo que vamos a ver nosotros al final, y el juicio solo para aquellos que se oponen a Dios. Es decir, aunque nosotros estemos, César, conscientes de que vamos a sufrir como remanente, Dios ha dicho que Él va a estar con nosotros. Así es. Esa es la esperanza. Eso es lo mismo. O sea, lo que estamos hablando son cosas que pasaron y que se van a dar nuevamente. La iglesia va a ser perseguida. Sí, y vemos ese ejemplo en la vida de Pedro ahorita. Así como el ángel libró a Pedro, muchos serán libertados al final de estos días. Pero también podemos tener la suerte de Santiago. De Santiago, porque, correcto. Según Apocalipsis todavía no se ha terminado, ¿cómo le llama?, o reunido todos los mártires del Señor. Así es. Es como dice aquí en el último, ¿puedes leer, señor César? Sí, el último. Ajá. Algunos creyentes se salvaron durante aquella persecución, mientras que otros fueron asesinados. Uh-huh. A medida que nos acerquemos al final de los tiempos, sucederá lo mismo. Incluso Pedro, aunque fue librado en esa ocasión, murió finalmente por su fe. Jesús mismo lo anunció cuando ¿Cómo moriría? Ya en Juan capítulo 21, del 18 al 19. Él le dijo, te aseguro, que cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas anciano, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Uh-huh. Dijo esto, ¿verdad?, para dar a entender de qué muerte iba a glorificar a Dios. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender, familia, que como seguidores de Cristo, ya sabemos lo que nos espera, ¿verdad? Nos espera persecución, nos espera privaciones, pero también nos espera la liberación que Dios tiene preparada para nosotros. No es solamente que tú, César, te sientas, yo no quiero llegar al tiempo del fin porque todo va a ser difícil. No, deberíamos de pensar, si en el tiempo del fin se va a levantar Miguel, es glorioso eso entonces, porque Miguel se va a levantar para interceder, para intervenir por mí. Así es. ¿Verdad? Y recuerden que también en Lucas, creo que el capítulo 21, Jesús dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, en lugar de preocuparse, más bien levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, las cosas se van a poner difíciles, pero eso es porque estamos más cerca de la redención. Así fíjate que el capítulo 21 de Juan, el versículo 19, después que le dice que le van a arrancar la cabeza, le dice, y tú sígueme. Y tú sígueme. No importa.
Tú sígueme. Y mira lo que escribí yo aquí, porque dice, las palabras de Jesús a Pedro nos recuerdan que seguirlo implica, escucha esto, implica entrega total, incluso ante la posibilidad de la muerte. El amor y la fidelidad a Jesús deben superar cualquier temor puesto, porque la vida eterna es lo más hermoso que podemos nosotros obtener. Es decir, que no hay, César, angustia mayor que pueda desviarte de la vida eterna. ¿Me entiendes? O sea, no hay nada en esta tierra que pueda, si tú estás convencido y tú estás dispuesto a morir por Jesús, cualquier sufrimiento que tú seas grande o mayor, como cuando metieron a Juan en aquella porra de aceite, lo que le tenía preparado era mucho mejor que ese sufrimiento, ¿verdad? Así es, todo conforme a la voluntad de Dios. Y fíjate que me recordaste ahorita Hebreos capítulo 12, versículo 2, porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y mira lo que hizo Jesús. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Amén. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. O sea, Jesús no estaba pensando en el sufrimiento, Jesús estaba pensando en el gozo. En el gozo que iba a tener de volver a su Padre y el gozo de redimir a todo aquel que en él cree. Qué maravilloso. ¿Se dan cuenta, familia? Si Jesús mismo experimentó eso, es porque ahora lo experimentó y también él te dice. Me gusta San Juan 16:33, donde él dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, no te está mintiendo, César. Vas a tener aflicción. Pero te dice, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Y esas son palabras de aliento, de esperanza y de vida. Bueno, día jueves 19 de junio, César, la marca de la bestia. Y aquí entramos en algo que la gente hace poco estaba viendo un reportaje. Ahí en YouTube, ustedes saben que en YouTube encontramos todo. Si usted pone ahí en YouTube, en la búsqueda, ¿qué es la marca de la bestia? Te aparecen un montón de videos con cheat, con no sé qué, con tarjeta, con código de barra, con un montón de cosas. Está con sellos literales. Con sellos literales en la frente y en la mano. Cosa que la Biblia no está hablando de nada de eso, ¿verdad? Puesto que ciertos acontecimientos finales aún no han sucedido a pesar del paso del tiempo, algunos han expresado dudas e incluso escepticismo acerca de nuestra interpretación de los eventos finales. ¿No? Sí. La gente piensa que hablamos de locuras porque pasó el tiempo y no se han cumplido. Pero el libro de Apocalipsis es claro. Adoramos al Creador o a la bestia y a su imagen. Y dado que el séptimo día, y hablamos del sábado semanal, es desde el Edén mismo, es desde el Edén mismo la señal de Dios como creador, según Génesis 2, del 1 al 3, no debería sorprender que el sábado ocupe un lugar central en la adoración del Creador. Así es. Si el sábado fue, César, dado a la humanidad desde el Génesis, sí, entonces no podemos nosotros, de alguna manera, César, quitar ese día. Porque si es dado, ahora, ¿qué pasaba en ese día? Pongámonos a pensar en Adán y Eva. ¿Qué hacían ellos en ese día? Si aquí está diciendo que ese día era de adoración, quiere decir que Adán y Eva tuvieron la oportunidad o el privilegio de adorar a Dios en ese día. Claro. Nuestra vida debe ser una vida de adoración todos los días. Todos los días. Pero el sábado fue creado especialmente para eso. Porque el sábado no es parte de la creación de la tierra. El sábado Dios lo creó como un momento especial para compartir con sus criaturas. Así es. Ezequiel dice, Ezequiel 20, 12 y 20, que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y no es el sábado, ¿cómo te diría? El día en sí, porque es un día cualquiera, ¿no? No es nada especial. Es especial porque Dios lo bendijo y lo santificó. Sí. Y entonces, cuando nosotros oramos en sábado, estamos diciendo que reconocemos a nuestro Dios como nuestro Creador y Salvador. Y le somos fieles a Él. Sí, porque tú acabas de mencionar que Ezequiel 20, 12 y 20 dice de que el sábado es una señal entre mí y mi pueblo. Es decir, que para yo poder ser parte del pueblo de Dios, la única señal para yo poder identificarme o ser parte del pueblo de Dios o ser, ¿verdad? O reconocer a Dios como mi Dios, es ese día. O sea, si Dios está dando el sábado, entonces yo no puedo venir el martes y decir, bueno, Señor, yo aquí estoy el martes.
y te voy a adorar. ¿Qué te va a decir el Señor? Yo no te conozco, porque no sé qué hacer aquí en Marte. Ahora, el asunto también, Néstor, porque hay muchas personas que pueden adorar el sábado y también pueden estar perdidos. ¿Cómo es este asunto? A ver, no podemos llegar hasta idolatrar el sábado, cuando el sábado es el sábado en sí mismo, ¿no? Sí. Como lo hacían los judíos. El sábado era tan importante para ellos, de tal manera que no podían ayudar al necesitado, prójimo, y que de tal manera que eran capaces de arrancarle la cabeza al mismo Jesús si era necesario por violar el sábado. Es verdad. Y ahora, si el sábado recordemos que el sábado, bueno, para los que no saben, el sábado comienza de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado. Ahí termina el sábado. Entonces, los judíos en el tiempo de Jesús, o los fariseos, eran tan extremistas que si tú ibas al campo a recoger leña el día viernes y la puesta del sol ya se ocultaba y tú venías para la casa, tenías que quedarte ahí con la carga hasta que terminara el sábado. O sea, eran bien extremistas. Cosa que no, la Biblia no lo mandaba. Sí. Eso eran tradiciones. Tradiciones. ¿Okay? Y entonces, pero una persona que es salva, una persona que acepta a Jesús, automáticamente guarda su mandamiento, incluyendo el sábado. Así es. El asunto está, ¿por qué razón adoramos a nosotros en ese día o guardamos ese día? Ahora, recordemos que el enemigo de las almas, Lucifer, Satanás, la bestia, la serpiente antigua, como lo menciona la Biblia, siempre él ha querido o es realmente un imitador de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Él, si recordamos que y hay muchas cosas que él ha imitado de Dios, pero sobre todo, César, ha querido también establecer un día para él, ¿verdad? Exactamente eso te iba a decir. Si la señal de Dios es un día, identifica entre Dios y su pueblo la marca de Dios, así visible, porque la Biblia dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, pero si tenemos el Espíritu Santo debemos guardar el sábado. Así es. Entonces, el sello de la bestia o la marca de la bestia debe ser otro día. Sí, porque no puede ser, digamos, otra cosa que no sea parecido a lo que Dios tiene, ¿verdad? Así es. Entonces vemos de que el día domingo, e incluso hasta lo puso pegado, o sea, a la par. No eligió ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, sino que eligió el siguiente. Es que este poder, la vez pasada, leyendo sobre esto, dicen que él elige el domingo porque sería como el octavo, mayor que el 7. Mayor que el 7. Pero enredando la cosa porque el domingo es el primero. El primer día. Recordemos que Mateo 28 dice, el primer día de la semana es domingo. Ok, mira aquí lo que dice el comentario. Además, no es coincidencia que el poder representado por la bestia del mar sea el mismo que afirma haber cambiado el mandamiento, que ordena observar el sábado como día de adoración del Creador por el domingo, lo cual no es autorizado por la Biblia. Con estos antecedentes en mente, la idea de que el sábado y el domingo intervendrán en la cuestión de la adoración, ya sea al Creador, según Apocalipsis 14, 6 y 7, o a la bestia, tiene mucho sentido. Además, tenemos en el Nuevo Testamento un precursor acerca de la cuestión del sábado, el séptimo día, como día de adoración en contraposición con la ley humana. Así es. Sí, porque recordemos que el domingo ha sido establecido por los humanos, por el hombre, mientras que el sábado, ya vimos que desde el Génesis ha sido establecido por Dios, ¿verdad? Ahora, dice Mateo 12, 9 al 14 y Juan 5, 1 al 16, ¿por qué quisieron los líderes religiosos matar a Jesús? Bueno, leyendo estos textos, nos damos cuenta de que Jesús lo que hace, César, es sanar, ¿verdad? Sí. Algunos enfermos. Y los líderes religiosos se enojaron mucho y empezaron a buscar una forma de acusar a Jesús de hacer algo malo. Lo vieron como una amenaza a su autoridad y también a sus tradiciones. Y eso fue lo que a ellos les molestaba. Entonces vemos que en Mateo 12, 9 al 13, cómo respondieron los líderes religiosos cuando Jesús sanó en sábado al hombre que tenía una mano seca. Pero los fariseos salieron y conspiraron contra Jesús para matarlo. Dice Mateo 12, 14. Matar a alguien a causa del sábado era permitido. Y ayudarlo, ¿no? Ajá. Para ellos era permitido matar a alguien en sábado. Y como tú dices, y ayudarlo no era permitido. Qué tremendo esto, ¿verdad? Ahora,
Sigue diciendo en Juan 5, 1 al 16, después de otra curación milagrosa realizada en el séptimo día, los líderes perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Ahora, ¿había entonces muerte por causa de la tradición? Tampoco, no podía haber muerte, pero ellos la estaban imponiendo. El asunto de todo esto es el poder, ¿no? Los judíos vendieron a Jesús porque creyeron que le estaba quitando su puesto. Pilato entregó a Jesús Porque también pensó. porque no quería perder su puesto. Así es. Y estaba leyendo aquí Hechos capítulo 19, cuando el apóstol Pablo está predicando allá en Asia. Y el apóstol Pablo habla de Jesús resucitado y todas esas cosas. Y entonces los de ahí de Éfeso piensan ellos así, versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado mucha gente con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y mira el pensamiento de ellos, versículo 27. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esto de la diosa Diana y todo lo demás es solamente maquillaje. Lo que a ellos les interesaba, el negocio del que le daba a esta gente, el dinero y el poder. El dinero y las ofrendas que llevaban ellos a la diosa, que es lo que ellos tenían. Yo creo que tenemos que tener en cuenta de que Pablo, hablando de eso que estabas leyendo, César, muchos se arriesgaban, demasiado se arriesgaban, ¿verdad? Pero Dios lo había enviado para hacer esa obra. Yo creo que nosotros estamos también en el mismo barco, ¿verdad? César, nada en la Biblia prohibía sanar en sábado, así como tampoco ningún texto establece el domingo en lugar del sábado como día de reposo. Aunque la cuestión específica allí descrita no es la misma en la que los acontecimientos finales, dice, se parece bastante la ley humana en oposición a la ley de Dios. En ambos casos, la ley cuestionada tiene que ver con el sábado bíblico. Así es. Vimos en la lección pasada acerca de Esther, donde Amán le dice al rey, hay un pueblo esparcido por todas las provincias que tienen leyes diferentes, sí, y que no están cumpliendo con las leyes que tú has establecido. No nos conviene. Y no nos conviene tenerlos ahí. Es lo mismo, hablando de interés, no nos conviene. Sí. Ahora, sábado, domingo, ¿cuál es la diferencia? Si los 2 días son iguales. Los 2 días tienen 24 horas, los 2 días tienen día y tienen noche. La diferencia es que uno fue establecido por Dios mismo. Y cada uno identifica de parte de quién está. Así es. El sábado te identifica como pueblo de Dios, el domingo como pueblo contrario, ¿no? A la voluntad de Dios. Y que si estás contrario a la voluntad de Dios, entonces estás de parte de la bestia. Así es. Bueno, llegamos al día viernes, César. Encontramos 2 citas buenas en el Conflicto de los Siglos, páginas 614 y 615. Dice la primera cita, en todos los tiempos Dios se valió de santos ángeles para socorrer y librar a su pueblo. Los seres celestiales tomaron parte activa en los asuntos de los hombres. Aparecieron con vestiduras que relucían como el rayo, vinieron como hombres con atuendo de caminantes. Hubo caso en que se aparecieron ángeles en forma humana a los siervos de Dios. Descansaron bajo los robles al mediodía como si hubiesen estado cansados. Aceptaron hospitalidad en hogares humanos, sirvieron de guías a viajeros extraviados, con sus propias manos extendieron el fuego del altar, abrieron las puertas de las cárceles y libertaron a los siervos del Señor. Vestidos de la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra del sepulcro de El Salvador. Póngale mente a esta cita que sigue porque, buenísimo. A medida que suele haber ángeles, a menudo, suele haber ángeles en forma humana en la asamblea de los justos. Amén. Y visitan también a los impíos, como lo hicieron en Sodoma, para tomar nota de sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la misericordia y por causa de los pocos que le sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta
de que deben la vida a esos pocos fieles, a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Amén. En otras palabras, César, los impíos, a pesar, César, solo se me vino a la mente ahorita cuando el apóstol Pablo iba para Roma. Y naufragaron. Y naufragaron. Sí. Y el Señor le dijo a Pablo, Pablo, no te preocupes que nadie va a perder la vida. Te los he regalado, esa gente, te la he regalado. Solo por un fiel se salvaron 268 personas. Imagínate, por un fiel. Entonces, los impíos deberían estar agradecidos. Estar agradecidos porque hay fieles que están, ¿qué cosa? Orando, ¿verdad? Así es. Qué maravilloso. Acuérdate que el Señor dijo, si hubieran 10 justos en Sodoma y Gomorra, pues no la destruyo por esos justos. Que vive el resto por esos 10 justos. Así es. Pero no había. Familia, gracias por estar con nosotros. Hemos finalizado la lección número 12. Creo que fue un viaje fascinante, César, muy bonito, ¿verdad? Así es. Recordar siempre por qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestro plan aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Y cuál es el propósito, ¿verdad? Del por qué seguimos aquí. Recordemos que la adoración es lo que va a determinar o lo que va a definir de qué lado estamos, a quién le estamos dando la adoración. Y de eso hablaba la lección. Con la ayuda de Dios proponernos, ¿no? Serle leales a Dios sobre todas las cosas, incluso por sobre nuestra vida, Néstor. Amén. Pero eso tenemos que hacerlo ahorita en las cosas pequeñas, para que cuando nos toque enfrentar situaciones más grandes podamos estar preparados. Y podamos vencer, así como vencemos en las cosas pequeñas, vencer en las cosas grandes. ¿Verdad? Qué maravilloso. Familia, estudiemos esta cartilla de escuela sabática, está muy buena y les recomiendo que no se deshagan de ella, guárdenla, porque en cualquier momento usted puede volver a repasar. Y si hay de repente con alguien usted tuvo una conversación y le hizo una pregunta acerca del tiempo del fin, aquí tiene esta guía para que usted pueda también volver a repasar, ¿verdad? Y estudiar. Qué maravilloso. Animamos a que estudie la lección número 13, Imágenes del fin. Vamos a estar hablando acerca del profeta Jonás. ¿Qué sucedió con Jonás y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué podemos aprender de él? Que también se va a repetir en el tiempo del fin. Así es. La fiesta de Belsasar, Néstor, capítulo 5 de Daniel. Y el secamiento del Éufrates también. Ciro el ungido es nuestra última lección, César. Lección 13. Familia, queremos anunciarles que vamos a estar en vivo también. Vamos a transmitirla en vivo, esta lección, el próximo sábado 21. Sábado 21 a las 6 de la tarde. 6 de la tarde con la ayuda de Dios. Ha estado lloviendo bastante aquí en Chinandega. Y con la ayuda de Dios, pues esperemos que este sábado no llueva y podamos estar en vivo para que ustedes también hagan sus comentarios de la lección de escuela sabática y así poder sentirnos más acompañados por ustedes, ¿verdad? Así es. Que el Señor me les bendiga y acuérdense que la idea es que todos aprendamos. Amén. ¿Verdad? Y lo primero que podemos hacer y lo que debemos hacer es estudiar nuestra cartilla, nuestra Biblia a casa para que podamos tener que comentar también al respecto. Amén. Bueno, César, despídenos en oración. Oh Dios, muchas gracias, porque tu palabra nos enseña de que así como estuviste en el tiempo antiguo con tu pueblo, lo tendrás con nosotros en el tiempo del fin. La situación no es fácil, Señor, pero tu palabra dice que tú tienes el control de todo, que tus santos ángeles nos acompañan y hacen también la labor que hicieron antiguamente. Y sobre todo, Señor, danos la fortaleza para hacerte fieles. Amén. Toma nuestros corazones. Y como dice Jeremías, Señor, pon tu ley en nuestros corazones de manera que adorarte, que guardar tus mandamientos sea un deleite, sea algo natural en nuestras vidas. Sí, y sí. Que nuestro carácter, Señor, sea cada día más semejante al suyo. Amén. Bendícenos, Señor, séllanos para la vida eterna. Y oramos para que este programa, Señor, también haya frutos, Señor, que podamos verlos y no en esta tierra, cuando tú vengas por segunda vez. Amén. Bendice a todos nuestros hermanos que nos escuchan, dale salud, dale fuerza y dale también el ánimo para estudiar tu palabra y para también orar. Amén. Gracias por todo, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Y amén. Gracias, familia. Nos vemos en el próximo capítulo de Escuela Sabática Fácil.